Ok, buenas tardes. Gracias por la asistencia. Pues la idea en esta pequeña charla que vamos a brindar es hacer una pequeña introducción que les pueda servir a ustedes en lo que son las tecnologías GPON, pero ahora más inclusive aplicado a lo que son los ambientes corporativos. Lo hemos escuchado tal vez mucho para las redes enterprise de temas de operadores, para las redes de transporte a través de las redes metropolitanas, pero también ya existe la posibilidad de poderlas involucrar a redes corporativas, a redes enterprise, a redes de diferentes ámbitos o mercados verticales, y vamos a aprender por qué es importante tenerlas en cuenta, dónde pueden ser aplicadas y cuáles son aquellos beneficios importantes que podemos encontrar a través de las redes ópticas o lo que conocemos también como estándares GPON LAN, ¿cierto? Que es la mezcla de ellos. Para dar inicio, igual quiero hacer un pequeño entrada acerca de quiénes somos nosotros. Nosotros somos un fabricante japonés, que lleva más de 130 años en el mercado, que somos pertenecientes a algo mucho más grande que se llama el grupo Furukawa Electric de Japón. El grupo Furukawa es un grupo muy grande, muy reconocido a nivel de Asia y pues también presente en otros mercados, y pues como todos los grupos japoneses de mucha antigüedad, pertenecientes a un grupo familiar y de mucha trascendencia, ¿no? Somos, digamos así, hermanos de muchos otros que seguramente conocemos en el mercado, caso Suzuki, Yamaha, Toyota, etc. Tenemos unas filosofías muy semejantes en formas de trabajo y por lo tanto de pronto nos conocen como una sola marca, pero en realidad tenemos muchos más otros mercados donde estamos presentes, no solo el tema de telecomunicaciones, estamos también presentes en temas como metales livianos, en la parte de telecomunicaciones, que somos nosotros, la parte automotriz e inclusive la parte de energía. Entonces, estamos presentes en muchas otras industrias donde de pronto no nos han reconocido, pero estamos allí. Por ejemplo, decir, en temas automovilísticos, estamos presentes como las llantas Yokohama, ¿no? Que de pronto acá las conocen, también pertenecen al grupo de nosotros, son una fábrica hermana. Fujitsu también se encarga de la parte de digitalización, imágenes y todo eso, también es perteneciente a nuestro grupo. Y de acuerdo a eso, pues estamos presentes en muchos otros mercados también. Por decir, en temas de metales livianos, somos uno de los grandes constructores de lo que son aleaciones especiales para poder producir los autos o los Fórmula 1, ¿no? Ustedes ven que tienen unas enclosures muy ubicados para el tema de los pilotos, donde son bastante livianos, pero a la vez son bastante resistentes, ¿no? Para temas de impactos, ahí estamos presentes. Entonces, pues digamos que son algo de lo que son nuestra industria. En tema de telecomunicaciones, Japón es destinado a lo que es todo lo que es América Latina como el encargado de promover toda la línea de infraestructura de telecomunicaciones. Para ello estamos presentes desde más de 40 años en América Latina, con su principal planta de producción ubicada en Brasil. En Brasil tenemos la principal planta de producción ubicada en una ciudad que se llama Curitiba, donde producimos todo lo que son cables de cobre para telecomunicaciones, cables de fibra óptica, con una planta de producción ubicada en Colombia, en Palmira, en una zona franca, realizamos todo lo que son cables ópticos, y desde el año pasado estamos produciendo conectividad óptica, hacemos todo lo que son pasos, píxeles ópticos, acompañados de una bodega propia de productos, es decir, todo esto para poder dar mejores entregas, mayor soporte, mayor acompañamiento a todos los mercados de la región andina. Desde allí podemos fácilmente atender todo lo que son Chile, todo lo que es la cuenca del Pacífico, hasta inclusive Guatemala. Y también especializándonos, no solo en temas ópticos para ambientes enterprise, sino para también otros tipos de ambientes. Trabajamos con soluciones especiales para cada uno de los mercados verticales posibles. Entonces tenemos soluciones especializadas para data center, soluciones para enterprise, soluciones residenciales, para líneas industriales, soluciones especializadas para ambientes energéticos y, lógicamente, soluciones de tecnología PON, Passive Optical Network, que es lo que vamos a tratar un poco el día de hoy. Bien, para dar inicio un poquito ya acerca de lo que es el enfoque de la charla, vamos a tocar 6 aspectos fundamentales, un poco el porqué, de dónde viene el tema de atravesar opticalización, las tendencias, el concepto como tal de la tecnología PON, aquellos datos importantes acerca de esta tecnología, cómo se comporta a nivel de solución, las ventajas, que es tal vez la diferencia que podemos encontrar para todo frente a los sistemas tradicionales en cobre, y por último, algunos casos ejemplo que nos pueden brindar orientación dónde puede ser aplicado y cuál puede ser su ventaja efectiva. Ok, ¿de dónde viene todo lo que es la parte de la tendencia a la opticalización? Fácilmente es por las altas demandas de anchos de banda, y nosotros
como países que nos dicen emergentes, pues no somos la excepción, ¿no? Somos, entre comillas, todavía la vedette de esa demanda de temas de ancho de banda, de ser países que todavía queremos actualizar mucho más en tecnología. Podemos llegar inclusive ya a nuestros hogares y poder conectar automáticamente nuestro televisor a la red de internet para ver películas como Netflix y todo eso, ¿cierto? Entonces cada vez las demandas de ancho de banda son mucho más fuertes. Y para ello tenemos que estar preparados, no estar solo preparados los operadores de redes de servicios, que cada vez se están verticalizando más, sino inclusive nosotros como usuarios y las redes corporativas, las redes de las empresas. Un estudio interesante sacado en IBM, hacia el 2013, nos hizo un análisis importante de cómo está repartido efectivamente en un país lo que son los servicios dentro de una red corporativa. Y veíamos cómo es bastante interesante el porcentaje que ocupa lo que son las transacciones a través de correo electrónico. Bueno, es normal. Es normal porque digamos que nosotros podemos estar aquí y automáticamente nuestro celular está descargando los correos sin que nosotros estemos indicando alguna orden, o estamos en una oficina y el Outlook está descargando nuestros correos también, ¿cierto? Entonces la demanda de ancho de banda, que muchas veces no puede ser tan calculado, porque eso depende del archivo, si le estamos dando permiso de descargar el activo que viene ahí o no, entonces pues se está ocupando bastante en una red corporativa. Y hay otros servicios importantes como la parte de consultas a través de páginas web, la parte de transferencias de archivo y sobre todo la parte de conferencia y la parte de mensajería instantánea. Cada vez más hay aplicativos corporativos gratis o más empresariales que están aplicando la conferencia, la videoconferencia. ¿Y eso por qué? Porque también las empresas están entrando en una metodología de, digamos que hacen un face to face entre sus empleados, no necesariamente tan cercano, ¿sí? Podemos tener personas trabajando, por decir en Quito y en Guayaquil, pero no necesariamente todas las semanas traerlos a Quito para reunirse, sino podemos hacer a través de algunos elementos muy fáciles como vía Skype, algunas conferencias de seguimiento o transacción, ¿cierto? Entonces, la parte de conferencia está también consumiendo ancho de banda, ¿no? Otro caso importante aquí mostrado por IBM en ese caso fue todo el tema de consumo de ancho de banda por esos servicios. Entonces vemos como algunos aplicativos muy sencillos como la parte de servicios en la nube o inclusive la parte de textos virtuales, ¿cierto? Que se está usando también mucho, tienen algunos consumos interesantes que llegan por hasta 2 megas, pero definitivamente todo lo que tenga que ver con videovigilancia, videoconferencia es lo que actualmente está demandando más ancho de banda. Tenemos que estar disponibles para ello. Estamos trabajando, por decir, en Colombia un caso especial donde algunas oficinas inclusive están demandando 200 megas disponibles efectivos para ciertas áreas de reuniones de su empresa, solamente para manejar una videoconferencia muy corporativa que pueden tener con otros países que tienen integrados. Entonces, tenemos que estar preparados en nuestra red de transporte para poder soportar todo ese tráfico de información. Y dentro de todo ese análisis, nosotros actualmente en temas de consumo de información y eso nos estamos ubicando en un exabyte. Es decir, cada vez estamos consumiendo, almacenando y transitando mayor demanda de información. Esto es sacado también de Cisco, un análisis que se hizo en el 2014 acerca de cómo iban siendo las tendencias de tráfico de información a través de una red corporativa, y lógicamente vemos que es lógicamente ascendente, ¿cierto? Es de una manera creciente muy importante. Pero también es de destacar que la parte de conferencia y videoconferencia cada vez va siendo mucho más amplio y se espera que sea mayor. Y estamos hablando que si el análisis es 2017, pues ese es nada más que el próximo año. Entonces, estamos ya preparados para poder soportar todas esas aplicaciones, todas esas demandas de nuestros usuarios. En conclusión, con estos algunos datos que hemos sacado aquí, no solo de nosotros, sino de otros partners, podemos decir que el tráfico ya más para el próximo año se espera que sea 3 veces más de lo que fue en el 2012. Que la parte de IP de tráfico global a nivel mundial, estamos hablando que puede estar alrededor de 37 millones de DIS por hora funcionando al mismo tiempo. Un tráfico bastante importante de información y almacenamiento. Y por último, que el tráfico de video IP corporativo será 5 veces más de lo que fue en el 2012. Entonces, cada vez más hay demanda de anchos de banda. ¿Cómo podemos soportar todo ese tráfico de información que se nos viene? Fibra óptica. La fibra óptica nos va a permitir tener
una vía mucho más competitiva, una vía de tráfico mucho más amplia, con mucho más vida útil que podamos transitar sin ningún problema de eso. Bueno, ¿y por qué fibra óptica? Algunos temas importantes para revisar. Costo del cobre 6 veces más de lo que fue en el 2003. Los sistemas a través de redes de cableado estructurado, pues lógicamente manejan cobre. Cobre es un material que está cotizado en bolsa de valores, que tiene fluctuaciones importantes y que pues lógicamente va a ser afectado al precio que llega hacia el usuario. Bueno, digamos que aquí lo interesante es que la moneda es dolarizada, pero en otros países, pues, donde yo vengo en Colombia, no solo nos afecta el tema del dólar, sino también el tema de los componentes de materia prima en el caso del cobre. Entonces se vuelve mucho más volátil su oferta y su demanda, ¿cierto? La parte de capacidad de transmisión, también un elemento muy importante. Tenemos prácticamente anchos de banda infinitos. No tenemos todavía un roadmap definitivo donde nos diga cuál va a ser la vida útil de la fibra óptica. Prácticamente podríamos pensar que la fibra óptica tendrá su fin cuando logremos tener equipamientos activos que logren empaquetar servicios de transferencia de datos a la misma velocidad de la luz. No lo tenemos y todavía ni siquiera lo tenemos en el pensamiento, ni los grandes fabricantes lo tienen. Pero ahí podemos decir que es el fin de la fibra óptica. Vemos como otros sistemas como tradicionales en temas de cobre, como que se están pensando ya para poder estabilizar tipo categoría B8, ya comienzan a presentar, claro, mayores avances en temas de velocidad y anchos de banda, pero con limitantes, ¿no? Estamos hablando que se espera que categoría 8 llegue a tener 40 gigas con limitantes hasta solo 30 metros y en 2 conexiones. Por eso se está enfatizando solo para temas de data center. Pero igual, sin la misma multiplicidad y la misma posibilidad de servicios que vamos a tener con fibra óptica. Otro punto muy importante es la opticalización de los principales agentes del mercado que nos dan a nosotros la posibilidad de tener servicios en la red, no solo internet, sino muchos otros. Poco a poco los operadores están opticalizando sus data centers, pasaron de tener redes de par de cobre para darnos internet a redes de anillo en fibra, y como ahora también llegan a sistemas de FTTH, Fiber to the Home, ¿cierto? Fibra óptica hasta el hogar. ¿Por qué? Porque demandamos más ancho de banda y con las redes que tenían no podían lograr eso. Y si nosotros podemos retrovisar un poco lo que teníamos respecto a los servicios, pues las redes de corporativas también lo van a demandar. Porque si el operador me está entregando internet o anchos de banda significativos a través de una red óptica, seguramente tarde que temprano también mi red corporativa va a tener que saber emplear esos anchos de banda y no va a poder ser sobre cobre. Entonces, por eso es interesante pensar en temas de opticalización también en el usuario. También es muy importante todo lo que tenga que ver con los servicios agregados que tiene la fibra óptica a nivel mecánico, ¿cierto? Y a nivel de construcción. Inmunidad electromagnética, algo que no tienen los sistemas tradicionales en cobre, ¿no? Cuando hacemos cableados estructurados en cobre, tenemos también señales eléctricas que se están transmitiendo y que pueden ser interferentes con las señales eléctricas de otros elementos, como el caso de los sistemas eléctricos. Mientras que los sistemas en fibra óptica transmiten solamente a sistemas de luz, es decir, es una comunicación lumínica, no tenemos ninguna interferencia. Otro punto importante. Menor infraestructura. Cada vez las fibras ópticas comienzan a desarrollarse con mejores elementos para que sean más cercanos y amigables al usuario. Estamos hablando que inclusive para cualquier otra tecnología, mientras que tenemos un diámetro de 7 milímetros aproximadamente para sistemas de cableado estructurado en categoría 6, en esos mismos 7 milímetros yo puedo tener cables ópticos de usos interiores que pueden tener 12 o 24 hilos. No solo puedo dar un servicio, sino puedo dar múltiples servicios y a múltiples usuarios. Estamos reduciendo infraestructura, estamos reduciendo tamaño, haciendo flexible como tal la infraestructura de la red. Fibras ópticas especiales. Uno de los temores importantes era precisamente, bueno, la fibra óptica es muy buena, es interesante, puedo hacer la inversión, pero sigo pensando que es un poco difícil de poderla manejar y más cercano al usuario, ¿no? Entonces, radios de curvatura y todo eso. Bueno, eso ya también quedó en el olvido. Hay fibras ópticas especiales, por decir bajo el estándar I2GS157, que permiten tener radios de curvatura prácticamente insignificantes. Construcciones de hilo que solo han sido posibles con el desarrollo precisamente de los usuarios. Si pensamos nosotros que el operador va a ponernos fibra óptica nosotros en el hogar, pues lógicamente tendrá que tener en cuenta
que la fibra que sea al acceso de nosotros, pues sea un cable que perdure en el tiempo, ¿cierto? Y por eso hay fibras ópticas especiales bajo en ese estándar. Otro punto importante es el desempeño, la seguridad y a prueba del futuro. Sobre todo esta última, como les dije. O sea, todavía no hay una limitante que nos permita decir en el tiempo cuándo la fibra óptica ya va a dejar de ser, inclusive el desarrollo más técnico. Claro, ya se están montando inclusive desarrollos para trabajar con fibras ópticas más reducidas y reducir también temas de espacio. Hablamos de fibras ópticas multicore, es decir, que ya no solo en un hilo se maneja un core, sino se puede manejar múltiples core dentro del mismo y poder tener máximas aplicaciones sobre un mismo hilo. Eso también es una ventaja muy importante. ¿De dónde viene entonces lo que se llama la tecnología PON? Muy sencillo. Entonces viene precisamente de lo que nosotros llamamos PON, Passive Optical Network, una red totalmente pasiva y óptica, que en el ambiente corporativo se ha trascendido a ser utilizado también por las redes LAN, Local Area Network, las redes de área local. Todo eso generando algo que se llama el concepto PON-LAN. Va a ser una red totalmente pasiva y óptica dentro de una red LAN corporativa. Dentro de la red óptica PON-LAN, ¿cierto?, podemos tener dos tipos de estándares que han sido regularizados por entes. O sea, esto es un servicio ya regularizado, ya con estándares en el mercado. Podemos tener estándares bajo la IEEE, bajo algo que se llama tecnologías EPON, Enhanced PON, y tenemos tecnologías también basadas en tecnologías de la ITU 984, que son las GPON. Lógicamente, estas tienen actualmente un grado de roadmap mucho más avanzados que inclusive las tecnologías EPON. Todas ellas, en la parte PON-LAN, ya han sido regularizadas, avaladas y acomedidas dentro de los estándares tradicionales de cableado estructurado que conocemos. Es decir, nosotros escuchamos de la ANSI-TIA. Claro, la ANSI-TIA también ya la ha acogido a las tecnologías PON-LAN. Es una opción de cableado estructurado. Lo encontramos en el anexo C del último TIA 568D, pronunciado en septiembre del año pasado. Y lo tenemos acogido por organismos internacionales de la parte de acreditación de cableado estructurado, como es el BICSI. Lo encontramos en documentos como el BICSI de DMM13 en el capítulo 5. Entonces, la tecnología GPON-LAN ya es un estándar también de cableado estructurado. Tiene la posibilidad de ser ejercida dentro de ello y también tiene unos parámetros importantes para poder ser empleada dentro de eso. ¿Cómo es la arquitectura de un sistema de tecnología GPON? Bueno, vamos a ver algunas diferenciales importantes. Dentro de eso, pues, lo más interesante es que, como dice su nombre, es una tecnología totalmente pasiva y óptica, donde trata de emplear a grandes cantidades de usuarios y demandas la menos posibilidad de tener equipamientos activos que pudieran estar interfiriendo en ella y lograr mayores distancias y mayores beneficios. Tendremos un equipo inicial a la entrada de la red de transporte llamado OLT, Optical Line Terminal, que es un equipo, como vamos a ver un poquito más adelante, que se comporta prácticamente como un equipo core. La diferencia es que todos los equipamientos como estos que se encuentran en una red de transporte, ya sea en tecnología GPON-LAN o para la red metro, son exactamente iguales. Es decir, vamos a encontrar los mismos beneficios que utiliza un operador al colocar su equipo para brindar servicio a una red metropolitana, pero dentro de una red LAN, dentro de nuestra red corporativa. Es decir, no solo es un beneficio de trabajar fibra óptica, sino a nivel de servicios lógicos y de networking se van a tener los mismos beneficios que una red corporativa, que una red de transporte de un operador de servicio. Este equipo de acá se encarga de comportar y damos toda la agendación de los anchos de banda que necesitamos para cada uno de los usuarios. Es decir, vuelvo y repito, podemos hacer las mismas aplicaciones que hace el operador miradas hacia el usuario. Trabajar anchos de banda por demanda, trabajar anchos de banda fijo y poderlos optimizar fácilmente. Poder generar también tráficos a través de VLAN para cada uno de los servicios. Por ejemplo, decir, tener una VLAN para la parte de seguridad, tener una VLAN para control de acceso, para CCTV, para la parte de teléfono IP, para cualquier múltiple servicio de radio, TCP/IP. Y lógicamente, pues también si quieren poder involucrar toda la parte de CATV, toda la parte de televisión, también es posible involucrarla allí dentro de una misma fibra óptica. Este equipamiento nos va a permitir hacer la gestión y partir de ahí en adelante está el abonado que se encuentra en esta distancia a
cerca de 20 kilómetros, que es la máxima distancia avalada. En realidad los equipos pueden llegar a 30, 40 kilómetros, pero bajo estándar la recomendación es trabajar máximo a 20 kilómetros. Y ya con ese concepto comenzamos a encontrar algunas diferencias interesantes versus cableado estructurado. Hablamos que las distancias normales o las distancias bajo estándar de cableado estructurado no sobrepasan a los 100 metros tipo canal. Aquí estamos hablando de 20 kilómetros. Ya con eso podemos armar en nuestra mente algunos escenarios importantes donde podemos decir, bueno, si yo tengo una red corporativa que tiene, no sé, 3, 4, 5 centros de cableado que por distancia me tocó colocar y unificados con backbone, con switches, temas de organización, temas de patch panel, etcétera, etcétera, pues en una red de estas no necesitaría de todos ellos. Con un solo centro de cableado pudiera yo cubrir todo lo que tengo en mi red corporativa y evitar algunos gastos, algunas infraestructuras que estaría invirtiendo en una red tradicional. Ahí comenzamos a ver un sistema muy importante. Otro punto interesante es que los sistemas de fibra óptica que van a través de la tecnología PON nos permiten también lograr unos grados de cubrimiento mucho más flexibles que lo que hacemos con cableado estructurado y sin necesidad de grandes espacios de canalización y de equipamiento antiguo. ¿Cómo podemos lograrlo? Pues a través de una planificación exacta de la red y la colocación de elementos pasivos que llamamos splitter ópticos. Aquellos splitter ópticos, si lo podemos similar casi como un switch de networking, la diferencia es que el switch procesa a través de precisamente un procesador en el cual estamos limitados a la velocidad que él pueda generar, mientras que un splitter óptico se comporta como un prisma. Entonces conocemos que cuando yo inyecto una señal lumínica a un prisma, lo que obtenemos es una descomposición de colores que son palpables al ojo humano y otros que no. Así igual forma la confección de un splitter óptico y trabaja precisamente a la velocidad de la luz. Es decir, tenemos, entre comillas, un switch que no consume energía y que trabaja a la velocidad de la luz. Mayor eficiencia, menos costo, mejor trabajo. Ese splitter óptico nos va a permitir llegar hasta diferentes áreas que queramos cubrir dentro de la red corporativa, con mucho más flexibilidad, menos inversión de infraestructura. Y por último, estamos llegando hacia el abonado, hacia el usuario, que lógicamente aún no tiene conexión de fibra óptica en su escritorio con sus equipamientos, hablamos de PCs y etcétera, ¿cierto? Pero tendremos que colocar un equipo por última final, que es un equipo que se llama un ONT, Optical Network Unit. Ese equipo es similar a un conversor óptico, donde va a permitir conectar no solo un equipamiento, sino más de 4, inclusive equipamientos dependiendo de la versión del equipo que tengamos. Equipos como este, ya inclusive con versiones tipo PoE, para alimentar cámaras, para alimentar teléfonos y eso. Pero lo interesante es que toda la infraestructura que tenemos aquí es totalmente pasiva y que puede llegar hasta 20 kilómetros. ¿Cómo funciona en realidad el procesamiento de esta información? Bueno, nos apalancamos primero que todo con lo que llamamos las ventanas de transmisión, algo que no podemos hacer con sistemas de cable estructurado. Tenemos un cable en cobre, un cable de cualquier categoría, tenemos un servicio. En fibra óptica podemos apoyarnos de las ventanas de transmisión con las que podemos contar, descomposición de la luz, y por cada una de ellas transitar un servicio independiente que nosotros queramos, poderlo gestionar y poderlo llevar hasta 20 kilómetros. Dentro de eso, las informaciones viajan en una comunicación muy conocida, tipo broadcast, donde estamos mandando paquetización a cada uno de los usuarios, donde se están enviando las informaciones dependiendo a quién lo desea. Y en la parte de regreso, estamos empezando toda la parte de división del tiempo. Estamos utilizando permisos para transitar en vía corriente hacia el acceso. Es decir, por eso nuestros operadores tienen demandas de ancho de banda de bajada, downstream y upstream. Así de la misma forma funciona como el operador dentro de la red LAN. Este también es un cuadro interesante desarrollado por IBM, comparativo entre una red de cableado tradicional y una red de tecnología PON. Vemos a nuestro costado izquierdo cómo es compuesta una red de cableado estructurado convencional. Tendremos nuestro switch core, que siempre está presente en las redes corporativas, aquel que nos brinda la mano para recibir todos los servicios, recibir el operador, recibir firewall, etcétera, 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 poderlos gestionar ampliamente, generar VLANs, segmentaciones, etcétera. Después recibimos los switches de distribución y por último switches de border que por distancia nos tocó ubicarlos en diferentes centros de cableado. Todo eso para que haya varios centros de cableado y pueda llevar el cableado estructurado convencional
hasta cada uno de los puntos de red de nuestros usuarios. ¿Cómo se comporta este mismo escenario en una red de tecnología PON? Podemos seguir continuando con nuestro switch core si deseamos, aunque nuestro OLT se conforma de la misma forma, donde podemos tener todo el acceso a los servicios. Nuestro equipo OLT, que hace toda la parte de la entrada a la red de transporte, y a través de 20 kilómetros de distancia solo vamos a tener elementos pasivos y ópticos. No vamos a tener ningún equipo activo de los que teníamos aquí. Entonces aquí comenzamos a hacer algunos comparativos importantes, ¿no? Para llegar hasta nuestro equipo final de bajo consumo, donde se están conectando nuestras computadoras o demás usuarios o demás componentes de usuario final que necesitamos estar conectando allí. Miremoslo desde una diagrama vertical, ¿cómo sería? Entonces tenemos una edificación con varios pisos, que seguramente por distancia tendremos que tener con varios centros de cableado, posiblemente el principal en el primer piso, unidos con backbones ópticos, claro, para no generar cuellos de botella y estar transitando a los anchos de banda que estamos necesitando sobre cableado estructurado. Y a partir de cada subcentro de cableado, llevando cableado estructurado tradicional a no más de 100 metros en canal para llevar servicio a nuestros usuarios. ¿Cómo es este sistema en una tecnología PON? Tendremos seguramente la misma distribución, digamos en temas del principal cuarto de cableado, donde allí ubicaremos, quizás el core si lo necesitamos, nuestro equipo principal OLT. De pronto estamos haciendo el primer nivel de splitting, de acuerdo al diseño de red que nosotros tengamos para llegar a cada uno de los edificios o usuarios que tengamos. Tenemos enlaces de backbone ópticos igual, pero en cada piso y en cada área vamos a tener solo elementos pasivos. En este caso podemos tener cajas de distribución óptica o también ODFs. No vamos a tener ningún elemento activo, ni vamos a tener tanta ocupación de espacio y otros aditamentos que quizás se necesitan para mantener un centro de cableado en condiciones normales de operación. Este es un comparativo de más que se puede dar. Otro de los tipos de ventajas que podemos encontrar ya solo con dar redes a inclusive a 20 kilómetros es que no solo podemos dar los servicios dentro de nuestra propia red, sino inclusive dar servicios por fuera de la misma. Pongamos un ejemplo, una red universitaria con campus. Yo puedo llegar al edificio principal, poner mi equipo OLT allí, y no solo desde allí comenzar a operar la red principal de ese edificio, sino también la red campus y los otros edificios que se encuentran alrededor. Todo con el mismo centro de cableado, manejando el mismo sistema de conectividad óptica. También estamos reduciendo una inversión bastante fuerte en lo que pueda realizar esa universidad. Tenemos solo elementos pasivos, mayor parte de la ocupación de equipos activos se ha reducido bastante, y también una expansión sencilla. Eso nos va a permitir también de poder tener en forma de puntos de consolidación ópticos una forma de expandirnos o modificar puntos de red mucho más sencillo y mucho más práctica que con sistemas de cableado estructurado convencional. Desde el punto de vista de la instalación, hay que tener en cuenta unos puntos muy importantes, es que tenemos 95% menos de puertos activos comprobados versus una solución tradicional de cableado estructurado corporativa, un 89% menos de ocupación de bandejas en racks, tuberías, canalizaciones, etc., dado por las reducciones de diámetros que tenemos en los cables ópticos, una 33% menos de ocupación en el rack principal, como vamos a ver en un pequeño ejemplo más adelante, y un 69% menos de cables que lo que tenemos tradicionalmente con temas de cableado estructurado convencional. Desde el punto de vista del cliente, que es donde tenemos que tal vez llegar y poder, digamos, dar a entender cuándo es conveniente una red óptica pasiva, tendremos un 70% menos de consumo de energía, y eso lo podemos seguramente comprobar bajo el trabajo de los integradores y algunas evaluaciones interesantes que se hagan de mediciones con ellos. Una solución más verde, no sé si aquí también están promoviendo algo de las construcciones tipo LEED o edificaciones verdes. Este tipo de sistema sí da puntajes LEED, entonces no tanto como cableado estructurado, digamos, esta sí verdaderamente los da porque estamos reduciendo consumos de cobre, consumos de plástico. Y por último, una vida útil mucho más larga que lo que son los sistemas convencionales. Desde el punto de vista también de ventajas tenemos el ahorro de espacio significativo, en temas no más de espacios para centros de cableado, un 54% menos en la inversión y en el tema de instalación y los procesos productivos que tienen que ver con la instalación de la red de transporte,
Y en la parte de operación, mucho más sencilla, mucho más centralizada, menos de puntos de fallos electrónicos que hayan a través de la red. Estos es algunos de los ejemplos que tenemos de equipamientos. Nosotros tenemos, cuando gusten, pueden visitarnos, donde están aquí, donde tenemos algún ejemplo de lo que es una red óptica pasiva instalada por algunos elementos. Tenemos varias versiones de equipamientos muy robustos como estos que pueden tener hasta 40 puertos PON y con los cuales podemos llegar a tener hasta 2560 ONTs. Es decir, en solo 7 unidades de rack yo pudiera casi conectar a 10.000 usuarios. Si nosotros pensamos 10.000 usuarios en una red de cableado estructurado, estamos pensando no sé cuántas filas de rack llenos, ¿no? De 45 unidades de rack. Aquí lo estamos haciendo en 7 unidades de rack. Son equipos bastante robustos, como les decía, son crecibles de este tipo, pueden recibir bajo tarjetas de chasis para poder crecer según los servicios, con fuentes redundantes de potencia, con fuentes redundantes de gestión, manejan todo lo que es una capa 2, 3 y 4, calidad de servicio, toda la parte de routing activo, la parte de routing dinámico, estático, bajo LAN, y calidad de servicio y tiempo de servicio para manejar los múltiples servicios que se involucren allí de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Es decir, estamos poniendo la red de transporte del operador en una red corporativa. Este es un equipo mucho más reducido, es un equipo tipo standalone, este lo tenemos en nuestro stand. Pero a pesar de que puede ser tan pequeño, que tenemos 4 puertos PON, podemos estar llegando a 256 ONTs. Que si lo empleamos a full, quiere decir que tenemos 1000 puntos de red en solo una unidad de red. En solo una unidad de red podemos tener 1000 puntos de red. Tiene las mismas capacidades que tiene un equipo corporativo como el que vimos anteriormente, fuente redundante de potencia, fuente redundante de gestión, y también toda la parte de networking y gestión del mismo modo, capa 2, 3, 4. Los mismos servicios se garantizan a través de la red de transporte, pero son equipos para redes mucho más reducidas. Toda la parte de sistemas pasivos, o son los splitter ópticos, que pueden llegar desde 1x2 hasta 1x32, 1x64. Hay que tener en cuenta que para redes de tecnología tipo LAN, la recomendación bajo el estándar de BICSI TDMM13 es máximo trabajar splitting hasta 32 para garantizar efectivos 80 megas hacia los usuarios, que todavía es bastante grande. Este tipo de splitter pueden ser tanto rackeables como modulares. Este tipo de splitter lo tenemos en nuestro stand. Toda la parte de conexiones también a través de bandejas de fibra óptica, ya sean tipo rackeables. Fibras ópticas especiales, como les dije, que pueden ser bajo estándares tradicionales como el G652D o bajo el G657, ¿cierto? Que es Bending Loss Incentive, es decir, con una fibra óptica que puede tener radios de curvatura mucho más estrechos y que pueden ser menos afectados para la manipulación de los usuarios. Claro, algo también muy importante, ¿no? Chaquetas LSZH, ¿no? Estamos frente al usuario, una red corporativa. Tenemos que no ser los responsables en un caso de un conato de incendio o un conato de temas de ahogamiento por humo, ¿no? Baja emisión de humo tóxico en las chaquetas. Cajas de distribución óptica para poder tener como puntos de consolidación cercanos al usuario, rápidos y ágiles para hacer cambios de puntos de red, para hacer unas instalaciones nuevas, donde podamos no tener que volvernos hasta el centro del canal principal, sino buscar simplemente a 15 o 20 metros el punto más cercano y tender fibras ópticas y poner un punto activo. Cajas como estas. Faceplate ópticos que también se conocen dentro del estándar PON como rosetas ópticas, que bajo el estándar pues te permite tener inclusive 2 puertos ópticos y desde allí podemos trabajar también conceptos de redundancia. La red de fibra óptica PON es la más flexible y más económica para trabajar redundancias y eso lo vamos a ver en un rato. Y por último, los equipos que están cercanos al usuario. Equipos de capacidades normales con 4 puertos PON, con 4 puertos también POE y que reciben todas las funcionalidades que también nos está comandando el OLT. Estos equipos prácticamente podríamos decir que son brutos, es decir, este equipamiento aprende en cualquier punto donde lo instalemos lo que el OLT nos esté demandando ese usuario. Entonces también es de muy fácil cambio o ubicación, es decir, cada vez que nosotros instalamos un equipo de estos, en realidad la configuración no la hacemos aquí. La configuración ya puede ir predispuesta en el OLT y simplemente mandar a nuestro técnico, nuestro operador, que ponga el equipo y ya comienza a andar sin ninguna dificultad. Algunas recomendaciones de implementación dentro de la parte de temas ópticos es revisar
¿Dónde exactamente vamos a ubicar fibras ópticas con el tema de radios de curvatura mucho más sensibles? Porque lógicamente tiene un precio más alto, pero los podemos aplicar más donde se encuentre cercano al usuario, donde verdaderamente se ha valorado esa inversión de costo. Toda la parte también de limpieza. Está comprobado que lo que más falla en la fibra óptica es la limpieza. Claro, y es lógico, estamos hablando que un hilo de fibra de vidrio es prácticamente el diámetro de un cabello humano. Nosotros no podemos percibir aquellas impurezas que quedan adheridas a los vidrios, a los conectores ópticos, pero que sí efectivamente interfieren en la comunicación lumínica, degradan el desempeño. Entonces es importante mantener, siempre que hay desconexión o conexión, antes de hacer una nueva conexión, limpieza. Y hay herramientas también adecuadas para hacer limpieza, casos como los que también podemos mostrar nosotros allá en nuestro stand. Aceptación en el mercado. Esto, la verdad, no es nuevo. Esto ya se viene aplicando en muchos otros países donde las redes corporativas en Chipolán han sido aplicadas. En muchos casos, por ejemplo, en varios países, en temas de gobierno, en temas de salud, en temas de hoteles, en temas de edificios, en temas corporativos. Pensemos en algunos casos así, como para saber dónde puede ser aplicado. Un hotel. Con un hotel yo pude llegar con un solo hilo de fibra óptica y entregar a las personas que se hospedan en una habitación todos los servicios que ellos requieren. Con un solo hilo puedo entregar la televisión, puedo entregar el internet, puedo entregar la parte de telefonía e incluso puedo involucrar otros servicios que nosotros requeramos. Si nosotros ponemos a pensar cuántos cables yo pudiera que tener que invertir en canalización para llegar a estos servicios hasta la habitación, estamos pensando en cerca de 4, 5, 6 cables. Otra aplicación interesante, aeropuertos. Los aeropuertos, dadas sus condiciones de tráfico, sus complicaciones de aplicación, los servicios que tienen, pueden tener 4 o 5 centros de cableado. Con temas de tecnología PON, pueden ser reducidos prácticamente a uno. Y además, en casos muy puntuales, por decir los counters, ustedes ven los counters donde uno llega a hacer su chequeo, maletas y eso, podemos tener una densidad en solo ese punto de prácticamente 5 o 6 cables. Tenemos el cable que va para la parte de la pantalla de autorización, la parte que va para el operador donde se está diciendo el ingreso, la parte del impresor, la parte del teléfono, y nosotros con solo un hilo podemos cubrir todo ello, inclusive más puestos. Estamos reduciendo muy importantemente el tema de canalización y acceso hasta ello. Vamos a revisar aquí algunos ejemplos que pueden dar algunas nociones de cómo es un comparativo. Por decir, este es un caso que tenemos nosotros que hicimos en Costa Rica. Es una empresa que es de ventas por catálogo. Lo interesante aquí para mirar es que en 200 usuarios, 200 puestos de trabajo que teníamos convencidos allá, solo ocupamos en el centro de cableado principal 3 unidades de rack. Si nosotros pensamos cómo sería un proyecto de cableado estructurado en 200 puestos de trabajo, hacemos un análisis rápido, podemos estar pensando 9, 10 patch panels de 24, más sus 9, 10 organizadores horizontales, más sus 9, 10 switches. En conclusión, tenemos casi un rack de 45 unidades de rack lleno, completo, y con unas densidades de 200 cables mínimo saliendo del centro de cableado, es decir, una bandeja casi de 60 centímetros de ancho. Aquí estamos ocupando solo 3 unidades de rack. Ahí comenzamos a ver unos términos interesantes de reducción de espaciamiento y aplicación de la red. Este también es un caso interesante por varios aspectos. Son 800 usuarios, ellos decidieron invertir en un equipo mucho más grande para hacer crecimiento paulatino de sus servicios. Pero este es un periódico que no solo funciona en el tema de impresión, sino en el tema también de televisión. Es decir, ellos son un monopolio en Costa Rica, donde solo trabajan la parte de impresión de la parte informativa a través de un diario, sino también tienen su canal de televisión. La forma más eficaz de poder empaquetar todo a través de la red de transporte fue sistemas de fibra óptica. Por eso se condensó todos sus servicios de toda su red corporativa, inclusive la parte de televisión, a través de simplemente una red óptica que ocupa 7 unidades de rack. Cuando los estudios que nosotros hicimos era que por lo menos tenían que emplear 3 racks llenos de 45 unidades de rack, entre lo que son paneles y lo que son también la parte activa. Entonces ahí también se ve una reducción importante. Y por consecuente, si tenemos una red mucho más reducida, estamos reduciendo otros costos asociados, como temas de aire acondicionado, temas de UPS y respaldos. Otro caso también interesante, ya es en un tema de ubicación que quería mostrar,
Es una red que se realizó para una municipalidad al lado de nuestra planta que tenemos en Argentina, que es Verazategui. Verazategui es un municipio al lado de Buenos Aires. Son 700 usuarios, pero lo interesante es que ellos no tenían la posibilidad de colocar centros de cableado. Tenían que colocar 3 centros de cableado. Nosotros redujimos a uno solo, pero hicimos cajas de distribución óptica donde ellos nos indicaron para tener crecimiento y movilidad de puntos. Tampoco había espacio donde colocarlos, ni siquiera en un techo. Y lo que hicieron fue colocarlos a través de paredes que están construidas en drywall, es decir, gypsum, que le dicen aquí, ¿no? Exacto. Muy fácil. Entonces, hay una flexibilidad importante inclusive para colocar los accesorios que necesitamos en temas ópticos. Bueno, ese es un ejemplo también que tenemos, que es la planta que nosotros, que está ubicada en Palmira. Vemos que ahí empleamos la misma tecnología, la oficina que tenemos en Bogotá. Son 400 usuarios ya más que hemos crecido, y todo es también a través de redes totalmente ópticas. Allí llegamos con fibra óptica a la parte administrativa, a la parte logística, a las máquinas. También fue fundamentalmente importante, porque las máquinas emitían mucha concentración de ruido electromecánico, electromagnético. Entonces el tema óptico es mucho más bondadoso, ¿cierto? Y también ubicamos todo lo que son centros de distribución óptica muy cercanos para hacer crecimientos importantes y movimientos. Esto es un poco lo que como quedó el centro que hablamos nosotros. Y incluso podemos ubicar fibras ópticas a nuestra aula de capacitación, donde hacemos los centros de entrenamiento para todo lo que es la región andina, con fibras ópticas que hacen desde la parte del piso. Aquí empleamos, no había posibilidad de hacer canaleta, empleamos un par de nosotros de Brasil que se llama Remaster, que hacen pisos técnicos, o sea, son pisos elevados con canalización también. Y desde allí podemos emplearlos para poder llevar energía y comunicación a cada uno de los puestos de trabajo. Este es otro caso que quería mostrar para ver simplemente este dato aquí. Es un proyecto de 300 usuarios, una fábrica de muebles en Brasil. Los OND, por decirlo, los emplearon debajo de los escritorios. Pero lo más interesante es que el proyecto ya estaba planificado para ser construido con sistemas de cableado estructurado tradicional. Cuando ellos conocieron la solución de tipos de fibra óptica, se hizo una evaluación con el integrador y se encontró y se pudo comprobar que solo empleamos un ducto de lo que ellos ya tenían planificado para cubrir todo lo que son sistemas de cableado estructurado a partir del principal centro de cableado. Es decir, para 300 usuarios, ellos tenían destinado en su principal centro de cableado emplear 3 ducterías para salir con sus cables. Con la solución de tipos de fibra, solo se empleó un ducto. Hay una reducción interesante. Este, por último, es tal vez el proyecto no solo de Furukawa, sino en tecnología GPON más importante y más grande en América Latina. Estamos hablando de 15.000 usuarios, es lo que llamamos el Centro Administrativo de Brasil. Brasilia, ustedes saben, es la capital de gobierno de Brasil. Y pues allí lo que se estaba construyendo era algo muy similar a lo que están realizando acá en las plataformas gubernamentales, solo que esta plataforma, digamos así, está agremiando no solo una parte de los sistemas de gobierno, sino totalidad de los sistemas de gobierno de Brasil. Estamos hablando que son 10 torres de 4 pisos, 4 torres de 15 pisos, en donde se hizo totalmente óptico los sistemas. Es un proyecto que todavía se encuentra en ejecución, se espera finalizar de pronto en este año. Este proyecto está ubicado en el centro de cableado principal en este punto, y desde allí, totalmente óptico, por distancia hasta 20 kilómetros, puede llevar fibra óptica hasta el usuario en cada una de las edificaciones, totalmente gestionable y aplicable. Lo interesante de este sistema fue porque ya habían algunos inicios de trabajo donde las canalizaciones estaban ya complicadas de realizar con cableado estructurado tradicional. El tema óptico cayó perfectamente donde se quería llegar con el usuario, además de que podíamos utilizar perfectamente el centro de cableado principal, el data center, para poder llevar los servicios a cada uno de los usuarios. Ahí se involucró no solo lo que es la parte de red de datos, de voz, sino también la parte de seguridad electrónica, la parte de CCTV y otros servicios complementarios, incluso la parte también de televisión. Bien, estas son algunas de las informaciones que quería presentar. Estoy a la disponibilidad de ustedes. No sé si hay alguna consulta que quieran realizar, algo que quieran saber más acerca de la solución. Estoy a disposición. Al regresar, ¿esa tecnología la está utilizando para señales ópticas o es
¿O es también o es la eléctrica que básicamente? Aquí estamos hablando de solo comunicaciones ópticas, ¿no? Entonces, TDM, El estándar, exacto, el estándar de tecnología GPON te permite tener en downstream, en bajada, todo lo que es la fluctuación de información hacia el abonado en broadcast y de subida en TDM. Exacto, óptico también. Esto con el fin, pues, lógicamente, de optimizar el flujo de información, porque lógicamente las demandas de bajada de servicios son más amplias que las de subida, ¿cierto? Y poder tener un flujo de información importante. Es exactamente lo mismo que utiliza el operador. Por eso, digamos que nosotros tenemos en la casa y decimos, ah, sí, tenemos 3, 4, 5 megas. Son de downstream. De upstream son menos, ¿cierto? Son condicionadas. Otro ejemplo importante que quería decir esto es, por ejemplo, si yo estoy aquí conversando con ustedes, yo vivo en Bogotá, yo tengo 10 megas de internet, pero seguramente ahorita como no hay nadie en mi casa, esos 10 megas creería yo que están ahí, pero en realidad no están. A nosotros nos dan un internet por demanda, ¿cierto? Es decir, como no están ahí, seguramente están siendo empleados en algún otro abonado donde ellos estén haciendo la repartición. Pero eso sí, apenas yo llegue, me conecte allá, comienza a demandar servicios de ancho de banda, el operador me comienza a soltar ancho de banda como voy necesitando hasta completar mis 10 megas. Seguramente si comienzo a conectarme a YouTube, bajo un video, dirá, ah, consumes 6 megas, toma tus 6 megas. Bueno, pero ¿cómo puedo yo aplicar eso en una red corporativa? Un caso interesante puede ser un call center. Entonces, si tenemos un call center, no sé, una empresa que se dedica al BPO y todo eso, ¿cierto? Que tenga 100, 150 usuarios, trabaja muchos de 7x24 y cosas así, puede tener todos los 100 usuarios trabajando en el mismo tiempo, pero también habrá horas valles, ¿cierto? Horas donde no necesariamente los 100 usuarios tengan que estar conectados a la red por algún tema, pues, digamos, de costo-beneficio que tenga la empresa. ¿Qué pasa en una red tradicional de cobre? Igual el broadcast sigue funcionando a través del switching, solo que la diferencia es que así el equipamiento del usuario se encuentre apagado, el broadcast siempre va a seguir fluyendo. Porque estás apagado, no estás necesitando, paso para otro. Estoy optimizando mi ancho de banda. Entonces, digamos, si está funcionando un 50% de esa red de call center, esos 50 usuarios que me están demandando, no sé, 40, 50 gigas, perdón, 50 megas, puedo estar transitándolos a donde otros usuarios que verdaderamente los estén necesitando. También puedo aplicar lo que hacen los operadores con las redes de transporte corporativas. Es decir, si nosotros vamos a un banco, seguramente ellos tienen, no sé, un acceso de 10 megas, 20 megas, pero son 20 megas canalizados, 20 megas efectivos, donde el administrador de red se encarga de repartir esos megas dependiendo de las funcionalidades que tenga. Yo también lo puedo hacer a través de la red LAN, en tecnología GPON. Puedo asignar a ciertas áreas críticas, caso diseño, caso marketing, publicidad, caso donde se hagan planos, diseñar anchos de banda efectivos y fijos, caso videoconferencia, para que siempre esté estable la red. Y puedo dar menos anchos de banda a áreas donde digamos que no es tan necesario tener, caso una recepción, caso otros que puedan existir allí. Eso también lo puedo aplicar. Es decir, el concepto de la tecnología GPON LAN es aplicar las mismas funcionalidades, los mismos grados de seguridad, porque es un 99,59 de grados de seguridad, una red de transporte operativa de una enterprise, a aplicarlas a una red LAN. Eso es prácticamente el concepto que nosotros podemos manejar. Entonces tenemos también un grado de seguridad muy alto y un grado de gestión también muy alto. ¿Hay alguna otra pregunta? Ok, bueno, estoy a disposición de ustedes. Están las personas hasta el día de mañana. Tenemos el equipo, los productos, cualquier explicación adicional con gusto.